Vamos a la primera pregunta. ¿Cuáles son los principios de OOP, que es Object Oriented Programming o Programación Orientada a Objetos? Pero antes de continuar, suscríbete, dale like y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video. Soy Marco Pérez, ingeniero de software. Ahora volvamos a nuestras preguntas sobre programación orientada a objetos. Encapsulamiento es solo mostrar la información que queramos mostrar de una clase, ya sea sus propiedades o sus métodos, y dejar todo privado u oculto aquellos que no queramos, como su funcionalidad interna que no queremos que nadie sepa. Segundo principio, abstracción. Consiste en aislar un elemento de su contexto o del resto de elementos que lo acompañan. En programación orientada a objetos se refiere más a qué hace más que cómo lo hace. Tercer principio, herencia. Es la capacidad de crear objetos de otro objeto y existente, de un objeto papá llamado superclase a un objeto hijo llamado subclase. La herencia se basa en la reutilización de código. Por último tenemos polimorfismo. Es la capacidad que tiene un objeto de presentar diferentes comportamientos al momento de realizar una acción. El polimorfismo se presenta cuando se aplica el principio de herencia. Vamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué es una clase? Una clase es una estructura de datos la cual nos servirá para crear objetos. Está constituida por propiedades y métodos. Como podemos ver en este ejemplo, tenemos la clase carro, la cual está constituida por las propiedades velocidad, marca, modelo, color y también por los métodos acelerar, girar y frenar. Esto viene siendo lo que es una clase. En otras palabras, es el modelo que nos va a servir para crear un objeto. Pero eso es la siguiente pregunta. Entonces pasemos a la pregunta número 3. ¿Qué es un objeto? Un objeto es la instancia de una clase. En pocas palabras, es la utilización de una clase. Como podemos ver en este ejemplo, tenemos la clase carro que ya vimos anteriormente, a la cual le vamos a crear la instancia. Le vamos a poner un nombre que le puse Toyota en un primer ejemplo, la cual me está pidiendo 3 propiedades, las cuales las tenemos aquí: marca, modelo y color. La marca la definimos como Toyota, el modelo Corolla y el color rojo. Entonces, este objeto Toyota va a tener estos valores ya predeterminados. Tenemos otro objeto tipo carro, que se va a llamar Honda. Este va a tener como la marca Honda, el modelo va a ser City y su color azul. Pero también tenemos un constructor para crear el objeto que viene vacío. Tenemos el tercer ejemplo, que es el carro Nissan, pero este no va a tener ningún dato. En las nuevas implementaciones de C# ya no hay necesidad de crearle new carro como viene en la derecha. Ya nada más con que le ponga new, automáticamente sabe que va a ser carro. Pero también lo podemos crear de esta forma. Y está bien. Cualquiera de las dos formas está correcto. La diferencia de este último a las anteriores es que este no va a tener valores por defecto como Toyota y Honda. Y en este ejemplo estamos viendo el principio de polimorfismo, lo cual después lo veremos. Siguiente pregunta: la diferencia entre una clase y un objeto. Pero antes de continuar, si les ha gustado el video, denle like y suscríbanse. Si quieren seguir escuchando y viendo videos como este, activen la campanita. De forma sencilla, una clase es solamente el modelo y no utiliza memoria. Un objeto es la instancia de esa clase y utiliza memoria. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es una interfaz? Una interfaz es una lista de acciones que puede llevar a cabo un determinado objeto. En esta se declara solo la firma del método y debe de ser de tipo público. Siguiente pregunta. ¿Qué es una clase abstracta? Es una clase que no puede ser instanciada. Solamente definimos los métodos, igual pueden tener implementación en ellas y sirven para crear otras clases. En estas puede tener diferentes modificadores de acceso. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una interfaz y una clase abstracta? Tenemos varias diferencias. Una de ellas es: para crear una clase abstracta se utiliza la palabra reservada abstract, mientras que una interfaz se utiliza interface. Una clase abstracta y una interfaz no pueden ser instanciadas. Para poder llamarlas en una clase hija, una clase abstracta solo puede llamarse una vez.
una sola clase abstracta puedes utilizar solamente, mientras que en una interfaz puedes utilizar de unas a muchas, lo que permite hacer algo llamado multiherencia. Aunque en programación orientada a objetos eso no es posible, pero con una interfaz lo puedes hacer. Otra diferencia son los access modifiers o modificadores de acceso. En una interfaz todos tienen que ser de tipo público, mientras que en una abstracta puedes tener público, privado, protegido o diferentes. En una clase abstracta podemos tener código implementado en los métodos o no, mientras que en una interfaz solamente es la firma de estos métodos, no puedes tener adentro de ese método alguna implementación. Ahora definamos la siguiente pregunta, ¿qué es la palabra reservada sealed? Cuando utilizamos herencia y no queremos que un método se pase a la hija, utilizamos la palabra reservada sealed. Con esto prohibimos la herencia y no puede ser heredado ese método a una hija. La siguiente pregunta es, ¿qué es una clase estática? Como vimos anteriormente, si queremos utilizar un método de alguna clase, tenemos que instanciar esta clase para crear un objeto y después poder utilizar estos métodos. Como podemos ver en este ejercicio del carro, queremos utilizar el método de acelerar, tenemos que crear primero la instancia de esa clase, que se llama Toyota. Después queremos obtener el método de acelerar, tenemos que utilizar el método de acelerar. Pero ¿qué pasa si no queremos crear una instancia o queremos crear una clase que solo llamemos el método? Creamos algo llamado clase estática. Esta clase estática solamente ponemos el nombre de la clase y su método, y con eso podemos acceder a estos métodos o a estas propiedades. También se pueden hacer con las propiedades. ¿Qué ventaja nos da? No tenemos que instanciar algún objeto. Y normalmente utilizamos las clases estáticas. ¿Para qué? ¿Para qué creamos una clase estática? Pues para utilizar algún método repetidamente en diferentes partes del código para no tener que instanciarlo en todo momento. Simplemente lo mandamos a llamar y podemos acceder a ellos de manera rápida. Y para terminar, la última pregunta es, ¿cuáles son los modificadores de acceso? Antes de continuar, menciona en los comentarios si te gustó este video, qué otras preguntas te gustarían, ya que la última pregunta que vamos a hacer es modificador de acceso. Si te gustaría algún tipo de pregunta o algún tipo de ejemplo, si te gustó dale like, y si te gustaría recibir este tipo de videos activa la campanita. Los modificadores de acceso son palabras clave que se usan para especificar la accesibilidad declarada de un miembro o un tipo. Tenemos diferentes modificadores de acceso, lo que son públicos, protegido, internal y privado. Esos son los principales. En el público significa que el acceso no está restringido, puedes acceder a ellos desde cualquier parte del proyecto. En el protegido, el acceso está limitado a la clase contenedora o a los tipos derivados de la clase contenedora. ¿Qué quiere decir? Si estás heredando, puedes pasarle los atributos a la clase hija y también los métodos, o la clase hija puede acceder a los métodos y a las propiedades de la superclase. El internal, el acceso está limitado al ensamblado actual, solamente puedes acceder a él si estás en el mismo assembly. Tenemos otro que es el privado, que es el acceso está limitado al tipo de contenedor. Si tienes una clase y esta clase tiene métodos privados o propiedades privadas, solamente vas a acceder ahí, o solamente puedes acceder a esos dentro de esa misma clase, no fuera de ella. En C# tenemos otros dos tipos de modificadores de acceso, que es el internal protegido y el privado protegido. En el internal protegido puedes acceder en un ensamblado actual, lo que viene siendo un assembly, o los tipos derivados de la clase contenedora, que son las hijas. En el privado protegido, el acceso está limitado a la clase contenedora o a los tipos derivados de la clase contenedora que hay en ese assembly actual. Menciono que nada más en C# porque C# maneja lo que viene siendo assembly. Así que si quieres quedar como desarrollador.net, te dejo algunos tips que te podrán ayudar. En el siguiente video dejaré preguntas más avanzadas sobre programación orientada a objetos y .NET, las cuales les ayudarán para obtener ese puesto como desarrollador.net. Muchas gracias por ver este video. Igual, si les gustaría obtener diferentes tipos de preguntas y respuestas de diferentes lenguajes de programación, déjenme en los comentarios y hasta la próxima.